el tema que nos corresponde en la tarde de hoy es cómo romper las cadenas de la obsesión, de donde extrajimos la información, fue de el libro, no, yo no sé, el libro de los espíritus, el libro de los medios y el diccionario espíritu. Okay. Okay. Entonces, la primera pregunta del libro de los espíritus nos dice, ¿el hombre puede gozar en la tierra de una felicidad completa? Para saber por qué los procesos de obsesión vamos a mirar cómo es la vida en nuestro planeta Tierra. Entonces, ¿será que los seres humanos vamos a vivir o vamos a tener una felicidad completa en este plano corporal? Y el mundo espiritual no responde. No, puesto que la vida le ha sido dada como prueba o expiación. No obstante, de él depende aliviar sus males y ser en la tierra tan feliz como le sea posible. Sabemos que nuestro planeta Tierra es un planeta ¿de qué? De expiación y de pruebas. Entonces, no estamos en un planeta donde todo sea felicidad, donde todo sea armonía completa, porque estamos aquí para mejorar, para progresar y para pagar nuestras deudas que hemos adquirido de reencarnaciones anteriores. Y en el diccionario, pues para tener claro qué es lo que vamos a desarrollar en la temática de la tarde de hoy, vamos a definir la palabra espíritu, que quiere decir acción persistente que un espíritu inferior ejerce sobre un individuo. Entonces aquí estamos viendo cómo esta entidad está ejerciendo sobre este ser humano. Siempre los espíritus están influyendo en nosotros de forma positiva o de forma negativa. ¿Qué es la obsesión? Según el diccionario, nos dice que es la preocupación mental que se caracteriza por una idea fija, un impulso, un temor irresistible. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, sobre todo las personas que en el entorno de la actualidad se están viendo como en un frasco, como en una jaula. ¿Por qué? Porque sus pensamientos, sus sentimientos y sus acciones se fijan en ciertas cosas que no les están dando un equilibrio en la parte mental. Y por eso se presentan ahorita muchas patologías en donde los pacientes tienen depresión, tienen angustia, tienen miedo, tienen pánico, ¿sí? Tienen seguidamente como ansiedad, que no saben por qué les dan esos ataques de ansiedad. Entonces, todo eso tiene que ver con el proceso mental del paciente. En el libro Los Espíritus, en la 459 nos dice, los espíritus influyen en nuestros pensamientos y en nuestras acciones. ¿Será que sí? ¿Los espíritus influirán en nuestros pensamientos y en nuestras acciones? En ese aspecto, su influencia es mayor de lo que creéis, pues a menudo ellos son quienes os dirigen. Y ya puede ser de forma ¿qué? Negativa o positiva. Entonces vamos a desglosar esas partecitas, cómo es que los espíritus están influyendo en nosotros, dependiendo también de nuestra sintonía aquí en el plano corporal. Cuando estamos a nivel sintonía equilibrada, es cuando nosotros nos encontramos con seres que están en la misma onda vibratoria que nosotros. En este caso, las personas aquí están leyendo todos el Evangelio, están todos en el estudio y están aprovechando al máximo los conocimientos tanto del uno como del otro. Cuando encontramos personas que están capacitadas para dar consejos, me explico. Si una persona que de pronto es eh, orgullosa, y le va a dar un consejo a otra persona, no es que usted no debería dejarse, es que usted debería, mejor dicho, hacerles y deshacerles y entonces esa persona no tiene una parte equilibrada y no puede dar un buen consejo. Entonces, cuando a veces encontramos personas que dan buenos consejos es porque también el mundo espiritual las envía para que nos den unas orientaciones. Encontramos también las personas que dan consuelo, las personas que fortalecen, que con su presencia se les ve la humildad, se les ve el amor y dejan grandes mensajes a las personas que recurren a ellas. Las personas que también practican el bien en toda, en toda su vida
y especialmente no miran ni la raza, ni el color, si son blancos, si son negros, si son personas ricas, si son personas pobres, sino siempre están dando lo mejor. Cuando, eso es muy importante aquí, cuando nosotros estamos en estado de que el cuerpo descansa, es decir, el sueño, y el espíritu sale del cuerpo, es importante que siempre emanemos pensamientos de encontrarnos en el mundo espiritual con nuestro espíritu guía, con nuestros espíritus familiares, para que esos sueños sean saludables. También las personas que ejercen alguna profesión y siempre se encomiendan al Padre Celestial o al Maestro Jesús, que les esté siempre induciendo en las tareas y que todo lo que ellos hagan les salga bien, ¿no? Las personas que también tienen esos hábitos de leer cosas constructivas, de estar siempre, estar pensando en cómo ir aprendiendo, pues cosas, por ejemplo, ese señor aquí sobre temas de la espiritualidad o temas de la inmortalidad del alma. Entonces son temas que van alimentando nuestro espíritu. También cuando las personas dedican tiempo a visitar a los enfermos, entonces eso también está haciendo que las personas mantengan una mentalidad más saludable. Cuando una persona se da cuenta de la visita que hace de pronto a ciertas eh, personas, ya sea un ancianato, un hospital, una cárcel, la persona valora más la vida y se da cuenta de pronto que la dificultad que está pasando en ese momento no es absolutamente nada ante el sufrimiento que están pasando otros semejantes. Cuando tenemos la compasión por las personas, ¿sí? Cuando vemos, por ejemplo, aquí esta abuelita solita, entonces esta chica le acompaña en darle sus alimentos con paciencia y le da en esos diálogos que ellos tienen muy buenos consejos. Y también cuando nuestros seres espirituales se acercan a decirnos, aquí estoy, estoy a tu lado, y nosotros no entramos en esos procesos como de mucha tristeza, de mucha depresión, sino que nos acordamos de ellos y les damos también gracias por estar aquí presentes en ese momento en el plano corporal. Cuando son pensamientos negativos? ¿Qué sucede cuando nos sintonizamos con pensamientos negativos? Entonces, el hombre que es rabioso, que es machista y se va contra la mujer y la hace sentir mal. O también tenemos el lado contrario, ¿no? Que también hay mujeres que son machistas y hacen sentir mal a los hombres. Cuando las personas se sintonizan en hacerles daño a los demás. Hemos visto bastante por diferentes redes sociales, en la misma sociedad, cómo se está llenando este plano de personas que arremeten contra el semejante y se burlan de ellos lastimándoles. Y las personas que tienen la oportunidad de ejercer un poder sobre un país, sobre una nación, y que resultan causándole hacia esas naciones dolores, sufrimientos, hambrunas, desesperanza y desconsuelo. Entonces, estas personas a nivel espiritual, como lo vamos a ver más adelante, van a recibir unas consecuencias por no saber utilizar esa oportunidad que Dios les da de liderar un país. Cuando las personas también se desentienden de los hijos, que les damos el celular y entreténganse ahí y disfruten ahí y no sabemos ni qué están mirando, qué están ellos captando en su parte cerebral. Son muy pocas las personas que vemos que se dedican a sus hijos. Cuando los niños están pequeñitos, ellos son como esponjas, ¿no? Y después de lo que nosotros les hemos dado a ellos, pues dan respuesta a esos procesos de los cuales les hemos dado una educación. Y si no ha sido nada buena, pues asumimos también las consecuencias. De aquellas personas que tienen el liderazgo, pero en lugar de hacer las cosas bien, empiezan a dirigir a las personas confundiéndolas, perturbándolas y no saben la deuda que estas personas están echando a nivel espiritual. Y también cuando las personas se acuestan.
se acuestan a dormir, no hacen una oración, no le dan gracias a Dios por nada, simplemente son como robots, todo lo hacen mecánicamente y piensan que la vida es algo que no tiene un sentido ni un fin. Y estas personas, por lo general, empiezan a presentar esas patologías de depresión aguda. Los espíritus, lo que hemos visto, se aprovechan de esas situaciones. Cuando las personas empiezan a enrolarse con personas que tienen tendencias, en este caso, este señor que tiene tendencia al alcohol, pues empieza a decirle a la chica que una copita, luego a la semana ya no son una copita, sino son dos, y estos espíritus obsesores se aprovechan de estas situaciones porque ellos necesitan de estos fluidos, ¿sí? Entonces aquí vemos que el espíritu ya ve que tiene, ya podemos decirlo así como su individuo que le va a ayudar a jactarse de ese sabor a licor, olor a licor. Entonces, él ya va a hacer como una conexión con esta persona. Cuando las personas gastan su tiempo en las redes sociales, llenándose la cabeza de qué? ¿De qué? Sin miedo, ay, no diga que ninguno ha visto de malas cosas. Entonces las personas cuando se empiezan, por ejemplo, a llenar de noticias, entonces las personas cómo viven después. "Ay, no salgo, no puedo hacer, hicieron tal cosa, no, esto está terrible, el mundo se va a acabar". Entonces se encierran en sus casas porque ahorita tengo una paciente así, que todo lo que ella vive viendo noticias, redes sociales, entonces anda en un estado de angustia. Le da miedo salir sola, le da miedo dormir sola, ¿sí? ¿Por qué? Porque se empiezan a llenar de lo que decimos basura. Todas esas redes sociales lo que están incitando a las personas es que se llenen de esos miedos y de esas angustias. Si las personas se pusieran a escuchar una conferencia o escuchar relajaciones o meditaciones, pues su estado vibratorio sería más alto y serían más conscientes. Entonces, la obsesión, decimos en el libro de los medios en el capítulo 19, en el capítulo 9, perdón, el dominio que algunos espíritus ejercen sobre ciertas personas. Esa obsesión depende tanto del encarnado como del desencarnado. En este caso, el paciente o la persona se sintoniza, lo vemos en un hospital, ¿no? Que se sintoniza con quiénes, con espíritus elevados o con espíritus bajos. Con, con espíritus elevados. Entonces ahí es cuando acuden sus seres queridos, en este caso podemos decir que su mamá, sus hermanos, sus familiares más cercanos, y donde ellos le están intuyendo a él que se va a mejorar. Pero uno se encuentra con pacientes que estando en el hospital no se ponen a hacer oración, sino se empiezan a quejar, yo por qué no lo otro, si yo no hago. Si la persona se centrara a mirar que la enfermedad es un proceso en el cual es para cambiar, es para mejorar, pues no se sentiría tan mal. En cambio, si uno se sintoniza en oración, le pide al espíritu protector y a los espíritus amorosos que lo asistan, pues la persona va a estar más consciente y va a hacer procesos de mirar hacia adentro qué es lo que debe cambiar y qué debe mejorar. Y aquí vamos a mirar la clasificación que nos da en el libro de los medios sobre las obsesiones. Entonces tenemos la obsesión simple, que tiene lugar cuando un espíritu malhechor engaña a la persona, se mezcla. Ahí ya empieza a hacer una pequeña intervención. Es interferencia momentánea en el sentido crítico y el discernimiento. Entonces aquí es una historia de Jovino con su esposa que permanece solo imprecisa en la dominación telepática. Y pues el esposo y la esposa empiezan también ya a sintonizarse con este espíritu que está ahí y los empieza a envolver y los empieza a lastimar. Entonces la señora empieza a decir, no, yo no voy a ponerme furiosa, yo voy a confiar en mi esposo y empieza el espíritu a sugestionarla, ¿sí?
Entonces, allí, cuando ella abre esa cabida de que si se deja sugestionar, pues sucede lo que empieza a suceder, que la persona empieza a tener una inestabilidad. Luego nos habla del estado de obsesión, de fascinación, y es una ilusión producida por la acción directa del espíritu sobre el pensamiento de la persona. Esta puede realizar, esta pues paraliza el razonamiento del individuo que no cree estar siendo engañado. Hay situaciones ridículas y peligrosas y el obsesor tiene el arte del disimulo. En esta obsesión de fascinación, el espíritu ya empieza a ejercer una presión, por decirlo así, para poder entender más sobre el individuo. ¿Y qué le empieza a hacer el espíritu? Entonces, uno encuentra eh, personas que están en un estado normal, pero de un momento a otro les empieza como un estado de angustia, de depresión, ya no le ven sentido a la vida, ya no hay nada para ellos. Y el espíritu empieza a decirle, usted tiene que estar triste, no se levante de esa cama, usted no se bañe, usted no se desayune, usted no se pare, usted no trabaje. Entonces, la persona empieza a captar esas sintonías espirituales y el espíritu prácticamente empieza a tener un dominio sobre ella. Cuando los espíritus empiezan a ejercer sobre estas personas estados de este espíritu, por ejemplo, que le está induciendo a la señora, que sea Rebelde. que sea rebelde y qué más, agresiva. Cuando una persona es calmada de un momento a otro se le cambia el chip, se vuelve agresiva, se vuelve intolerante, se vuelve malgeniada, pero ya es en exceso, es porque allí ya está influyendo una entidad. Cuando en las casas también encontramos espíritus. Y estos espíritus, la mayoría de veces empieza a ejercer un dominio sobre los miembros del hogar. ¿Sí? Y empiezan a generar unos desequilibrios. Y si las personas no están preparadas, van a ser canales receptores de estas entidades para ir recepcionando lo que el espíritu quiere que estas personas ejecuten en la misma casa y después se va volviendo como una avalancha. Ya no va a ser en la casa, sino va a ser también en el trabajo y en todos los entornos en que estas personas se vayan desenvolviendo en las diferentes facetas de trabajo, estudio y en el mismo hogar. Está el proceso de subyugación. Entonces, la subyugación es una opresión que paraliza la voluntad de quien la padece y lo obliga a obrar a pesar suyo. En una palabra, se trata de un verdadero yugo. Este es el más delicado y a este hay que ponerle bastante atención. ¿Por qué? Porque los espíritus no dejan a estas personas prácticamente ni dormir ni descansar y prácticamente terminan siendo como sus títeres, hacen todo lo que ellos quieren, se vuelven como conectores. Y en el libro de André Luis nos hablan de que estos espíritus se van conectando en las diferentes partes de los individuos, ya sea a nivel cerebral, a nivel emocional, y empiezan a ejercer bastantes influencia sobre ellos. En ese proceso de subyugación se habla que ellos hacen una dominación moral, corporal, una posesión, una dominación sobre las ideas y la conducta moral, una alteración casi completa del sentido crítico y del discernimiento del obsesado. El obsesor actúa sobre los órganos materiales, provocando movimientos involuntarios, dominación temporal sobre el organismo del obsesado. Cuando uno a veces se encuentra con pacientes de esta índole, es impresionante ver cómo ellos empiezan a tener unos cambios extremadamente grandes en el sentido de que dicen que se sienten desolados, que se sienten
no encuentran el sentido ni el rumbo de su vida, pero adicional a ello, su cuerpo empieza a tener síntomas en los cuales puede ser les empiezan tics, les empiezan situaciones en las cuales las personas dicen que sienten que le corre cosas dentro del estómago o les da muchas ganas de vomitar. O sea, el paso que ahí tienen de la parte física se les empieza a notar bastante. Y pues lógicamente la mayoría de estos seres no duermen porque los espíritus no los dejan dormir. Bueno, entonces vamos a ver unos ejemplos que nos trae el libro de los mediums, que me parecieron muy bonitos e interesantes, donde el primero nos dice, en el medium escribiente, la subyugación corporal se revela por una necesidad incesante de escribir, incluso en los momentos más inoportunos. Hemos visto algunos que a falta de pluma o lápiz simulan escribir con el dedo donde quiera que se encontrasen, incluso en la calle, en las puertas y en las paredes. Entonces, démonos cuenta que el medium, en este caso, el ejemplo que colocan aquí, el medium a toda hora quiere estar, ¿qué? Psicografiando. Entonces, que el espíritu me está diciendo tal cosa, tengo que escribirlo aquí en la pared, así no tenga nada, pero tengo que escribirlo. Entonces, eso ya es un proceso en el cual estos espíritus están influyendo bastante. Tenemos otro ejemplo que me pareció muy interesante donde dice que en ocasiones la subyugación corporal va más lejos y puede incitar a la víctima a los actos más ridículos. Las personas pierden de verdad su equilibrio mental, sobre todo la parte mental. Hacen cosas de verdad que uno dice, por Dios, ¿qué le pasa a esta persona? Entonces dice, conocimos un hombre que si bien no era joven ni bello, bajo el influjo de una obsesión de esa naturaleza se sentía presionado por una fuerza irresistible a ponerse de rodillas ante una joven con la que no tenía ninguna relación y a pedirle que se casara con él. Esto no termina aquí. Más adelante dice, otras veces experimentaba en la espalda y en la zona posterior de las rodillas una presión intensa que lo forzaba. A pesar de su resistencia, todavía le quedaba, a la persona todavía le queda un poquito como de lógica y de manejar su cuerpo, pero no lo puede hacer. Arrodillarse y besar el suelo en lugares públicos y ante mucha gente. Ese hombre pasaba por loco entre quienes lo conocían, pero estábamos convencidos de que no lo estaba en absoluto, pues tenía plena conciencia de las cosas ridículas que hacía contra su voluntad y que por eso sufría horriblemente. Y uno encuentra personas a veces en la calle que hablan solas, que gritan, que se mueven de una forma que uno dice, esta persona está en un proceso de obsesión. O uno encuentra a veces personas que se suben al Transmilenio y empiezan a decir un poco de cosas que uno dice, Dios mío, esta persona está obsesada. En ese momento, ¿qué se debe hacer? Orar. Orar para que estos espíritus o este espíritu que lo tiene en ese estado, pues empiece como a ver el daño que le está causando a esta persona. Entonces, démonos cuenta que el estado de subyugación es muy fuerte y delicado. En el libro de los medios me pareció muy bonito esto, que nos aclara que en el pasado se daba el nombre de posesión al dominio que ejercían los espíritus malos cuando su influjo llegaba hasta la aberración de las facultades de la víctima. Y ese concepto de posesión lo han trabajado en las eras más antiguas, desde Sócrates, Pitágoras, ¿sí? Cuando está el maestro Jesús, ¿qué es lo que le decían al maestro Jesús? Le traigo aquí a quién? A mi hijo que está poseído por los demonios. ¿Se acuerdan de esa historia? Entonces, esa palabra de posesión se ha venido trabajando en diferentes partes de la Biblia, de la filosofía y de la literatura. O sea que no es algo nuevo. ¿Será que nosotros podemos causarnos autoobsesión? ¿Será que sí?
¿Sí? ¿Todos dicen que sí? Sí. Los seres humanos se pueden causar una autoobsesión. Entonces aquí vemos a una señora y aquí vemos a un señor que ya está en un centro de sanatorio. ¿Cómo se puede causar una persona autoobsesión? Entonces, en este caso, la abuelita puede decir, el médico le dice, usted no tiene nada. No, a mí me duele la cabeza. A mí todo el día me duele la cabeza. Ese médico no sabe cuánto dolor de cabeza tenga. Entonces, las personas empiezan a generarse en enfermedades automáticamente. Lo que a veces llamamos los ¿qué? Bipolar. No. Hipocondráticos. Así que son las personas que se generan enfermedades que no tienen, que los médicos hacen miles de chequeos, pero no les encuentran nada. Las personas que tienen a toda hora pensamientos negativos. Ay, va a llover. No, eso es mala suerte. Hoy no salgo a trabajar. Pasa por debajo de una escalera. Uy, no. Pasé por debajo de la escalera, hoy me va a ir mal. Vi un gato negro. No, me va a pasar algo terrible hoy. Entonces son personas que siempre están con pensamientos negativos y a todo le ponen sugestión. Y las personas que también tienen baja autoestima. Entonces se están creando un proceso de autoobsesión. Se miran en el espejo y no le dan gracias a Dios porque amanecieron vivas, porque están bien. No, empiezan a decirse, ay, me salió un barro, ay, ya estoy gorda, ay, no sé qué, quisiera tener el pelo liso, ay, no quisiera tener el pelo liso. Entonces las personas son inconformes y ahí empiezan esos procesos de autosugestión. Entonces, cómo podemos romper esas cadenas? O sea, de que los espíritus se estén ligando con nosotros. ¿Cómo podremos romper esas cadenas? Y hoy cuando estaba mirando la conferencia, me pareció muy reflexivo una llamadita que recibí donde una persona me decía, no, mi médico es un amor, me da todos los medicamentos que yo necesito para esta depresión. Entonces, ¿será que el alivio de quién depende? ¿Del médico o del paciente? Del paciente. Entonces las personas creen que porque el médico le complace en darle medicamentos para la depresión, para la angustia, para el miedo, entonces es el mejor médico que tiene. Cuando las personas empiezan simplemente a hacerse adictas a los medicamentos, cuando uno les dice, venga, está haciendo oración, no, yo ya no necesito oración porque la pastilla que me dio, vea, duermo como un bebé. Entonces empiezan a producirse esos estados en que las personas se van volviendo materialistas y ven que realmente no necesitan de la parte espiritual. Y a veces cuando a uno le llegan pacientes, pero vea, hágame el favor, vaya al terapeuta. No, yo creo que esta semana como no he estado con depresión y ansiedad, pues yo superé ya esto. Y vuelven y caen. Entonces, uno se da cuenta de que las personas ni se ayudan ni se dejan ayudar. Cuando uno remite a pacientes a donde el terapeuta, ya sea al psicólogo o al psiquiatra, no quiere decir que la persona ¿no está qué? Loca. Simplemente necesita de qué? De un apoyo, de una ayuda, de una orientación para que la problemática que el paciente está presentando en ese momento se le pueda dar la respectiva orientación. Si ya el paciente uno ve que necesita medicamentos, pues uno le da los medicamentos, pero no excederse de los medicamentos, porque le dice tómese un doble si se tomó 5, entonces sí, la persona ya dice, no, yo me siento como en otro mundo porque me tenía que tomar dobles, pero me tomé 5, pero era tanto el dolor que no. Entonces, eso es porque el paciente no acata las observaciones que a veces les hacen los terapeutas. Tenemos personas que están presentando bastante patologías en el área de la depresión. Vemos niños, jóvenes, adultos y ancianos. Cuando se presentan estas patologías es porque las personas definitivamente sí están empezando a tener esas sintonizaciones con estas entidades y no hacen los procesos que uno les dice, ¿sí? Las orientaciones que uno les está dando en ese momento. Si el médico le dice, tomes este medicamento para la depresión, el paciente lo debe hacer, pero adicional a ello se le dice al paciente que sea de la corriente que esté,
mormona, católica, evangélica, protestante, cristiana, vaya a ese lugar donde ella pueda sentirse llena espiritualmente, ¿sí? Para que todo ese proceso de soledad que está empezando a vivir se le vaya que desvaneciendo poco a poco. Y como uno también encuentra personas que les gusta, o sea, les gusta decir, no, es que me encanta la soledad, me fascina la soledad. Y cuando la vida les da una vuelta, les dices que la soledad no es una ley de Dios, tenemos que todos vivir en familia. Y esas personas pues también entran en esos procesos porque pues toda la vida decían que no les gustaba ni que los fueran a visitar, ni que les dijeran nada, ni que... ¿Por qué? Porque vivían en ese estado de egoísmo. Y después, más adelante, vienen a ver esas consecuencias. ¿Qué es lo que nos dice en el libro de André Moreira, de cura y autocura ante estos procesos de obsesión? Que los seres humanos debemos estar inclinados hacia la meditación, hacia la oración. Cuando nosotros hacemos esos procesos de meditación, nos damos cuenta de la importancia que somos imperfectos y que debemos mejorar y que debemos cambiar. Cuando estamos en esos procesos de reevaluación en nuestras vidas, pues nos queda más fácil identificar en qué debo trabajar interiormente. Siempre debemos tener una conectividad con el mundo espiritual. Cuando tenemos esa conectividad con el mundo espiritual, con el Maestro Jesús, con Dios, pues podemos ver la gran importancia que tiene el poder de la oración en el ser humano. Que los seres humanos todas las mañanas nos tomemos la pastillita ¿de qué? De la atención. Nos tomemos la pastillita del amor. Cuando nosotros nos tomamos la pastillita del amor, pues vamos a tener esa autoestima como alta, pero tampoco es que sea tan alta, ¿no? Que nos volvamos, uy, no, yo soy el súper. Sin mí la humanidad no puede vivir. Que nos digamos, me tomo la pastillita, hoy le doy gracias a Dios porque estoy bien, porque estoy con mis seres queridos, estoy con mi esposo, mis hijos, ¿sí? Estamos todos en casa, estamos con mi mascotica, ¿sí? Que le demos gracias a Dios por las cosas más grandes hasta por las cosas más pequeñas. Que cuando se nos, que amanezcamos como ¿con la luz de qué? ¿Con la luz de qué? ¿Con la luz de qué? Con la luz del día. ¿Y cuál es la luz del día, Florecita? La luz del día, cuando calienta el sol, Cuando calienta el sol. que mi Diosito nos manda la luz. Exacto. Dale gracias a Dios porque entra el sol a nuestro hogar, porque podemos ver, porque podemos sentir, porque tenemos la oportunidad de un trabajo. Ayer veía una noticia de que fueron como 6.000 personas que se presentaron para tener un trabajo. Entonces debemos darle gracias a Dios por las cosas que tenemos. Que también sí, nosotros seamos perceptivos a la presencia de los seres espirituales queridos. En este caso, el papá está acompañando aquí a su hija, inspirándola, apoyándola, y siempre debemos acordarnos de quién, que pocas veces nos acordamos de él. ¿De quién? No, ¿de quién no nos acordamos? Muy bien, del guía espiritual. Siempre debemos acordarnos de nuestro espíritu guía y nuestro espíritu protector. Nuestro espíritu guía, nuestro espíritu protector siempre nos dice que ¿qué? ¿Que nos qué? Que nos ama, que nos quiere y siempre está atento a darnos los sabios consejos. Que debemos romper las cadenas de nuestras imperfecciones, trabajar en las imperfecciones que cada uno de nosotros vemos que están arraigadas en nuestro ser y debemos hacerlo con conciencia, no que, ay, no voy a volver a tener más pereza, pero mañana me levanto a las 12. ¿Sí? Entonces, hacer esas cosas que realmente lo hagamos con conciencia y tengamos cambios en nuestra vida. Para todos estos procesos de obsesión, hay unos procesos que se llaman tratamientos, rehabilitaciones y la paliación. Entonces tenemos la oración, el agua fluidificada, los pases magnéticos y lo importante, que vayamos al centro espíritu, ¿sí? Acá hay personas que de pronto
no son espíritas, pero si van a la iglesia, lo hagan constantemente, no en situaciones en las cuales se sientan sucumbir, sino siempre tener un seguimiento de ser constantes en la doctrina que nosotros profesamos. Que cuando hagamos nuestra oración tengamos nuestro vasito de agua, pidiéndole al mundo espiritual que coloque allí los medicamentos que nosotros necesitamos y que siempre tengamos en cuenta que los pases son también un proceso que nos ayudan para ir limpiando esas sintonías que nosotros tenemos de pronto con entidades que no son las mejores. Y en el libro de los Espíritus, en la 479, nos dice que la oración es un medio eficaz para curar la obsesión. Démonos cuenta que la oración es lo más bonito que tiene el ser humano. La oración es un auxilio poderoso en todo. No obstante, debéis saber que no basta con murmurar algunas palabras para obtener lo que se desea. Dios asiste a los que actúan y no a los que se limitan a pedir. Es preciso, pues, que el obseso haga por su parte lo necesario para destruir en sí mismo la causa que atrae a los malos espíritus. O sea, es importante siempre hacer la oración. Pero lo que yo le digo a las personas, vamos a hacer un Padre Nuestro, pero si yo voy a hacer el Padre Nuestro, pues hacerlo, si yo lo hago con una carrera, que soy la primera que termino, ahí estoy haciendo una oración. No, porque ni le estoy colocando ni el sentimiento ni el amor. En cambio, si yo voy haciendo el Padre Nuestro de forma suave, meditando lo que estoy haciendo, pues esa oración sí tiene validez. Y nos dice el maestro Kardec, la ética del espiritismo se basa en la idea de que los seres humanos son responsables de sus acciones y que la vida continúa después de la muerte. Es decir, todo lo que yo haga en este plano corporal tiene una ley que se llama, ¿qué? ¿La ley de qué? La ley de causa y efecto. Y que dependiendo de lo que yo haga en este plano corporal, en el mundo espiritual voy a ver las consecuencias. Y después me toca venir aquí a este plano corporal a reparar. La ética espírita comprende la obra, el obrar de acuerdo con la doctrina espírita que se basa en la ley de Dios. Sabemos que las leyes de Dios son perfectas. En las enseñanzas de Jesucristo y en la moral espírita, en la práctica del bien y de la caridad. El Padre Celestial no nos pide cosas que no podamos hacer. Las leyes de Dios son tan bonitas y a medida que uno se da cuenta, pues sí, las leyes de Dios son inmutables, son perfectas y lo que nos invita es a hacer cada día mejores. Quise traer una historia bonita de Divaldo Pereira Frank. Todos sabíamos o todos sabemos que en la mansión del camino él tenía los niños que eran ¿qué? ¿Que eran qué? Que eran huérfanos. Los niños que eran huérfanos. Voy a contarles la historia de un chico que Divaldo tuvo en la fundación y que ahí hay un proceso de obsesión. Divaldo tenía que salir ese mismo día a un viaje fuera de Brasil y resulta que este joven pues había recibido toda la institución de Divaldo, pues para aclararles, allí se evangelizan a los niños, ¿sí? Se les da todas las directrices para que sean personas buenas. Este joven venía presentando una patología de angustia y de ansias de quitarse la vida. Entonces él va donde Divaldo y le dice, Divaldo, yo no me siento bien, me siento como con ganas de quitarme la vida, o sea, tengo hastío por la vida. Entonces Divaldo empezó a hablarle, empezó a darle consejos y cuando el espíritu del chico se le manifiesta y le dice, él se va a suicidar. O sea, hay que hacer algo porque él se va a suicidar. Entonces, Divaldo, pues como estaba sobre el viaje, ¿qué hizo él? Llamó en ese momento a la persona encargada y le dijo, ¿me hace el favor? Divaldo mismo lo dice, me lo someten a que vaya al hospital. Sí, lo van a meter en el hospital. Cuando yo regrese del viaje, yo voy hasta allá a ver cómo va él.
Preciso, el chico lo internaron en el hospital psiquiátrico y allí pues empezaron todo un proceso de darle medicamentos, de tenerlo pues relativamente equilibrado, pero este joven empezó a entrar cada vez más en estados de depresión aguda. Divaldo regresa y para él fue una tristeza muy grande el ver cómo este espíritu lo tenía acobijado, ¿sí? Y no lo quería soltar. Divaldo pues hace todo el proceso con el equipo del Centro Espírita de la oración. Hicieron una reunión mediúnica y el espíritu se manifiesta y le dice, yo a él le voy a quitar la vida. Entonces, el director de las sesiones, que era una persona muy elocuente, le dice, pero venga, ¿por qué si aquí es un lugar de amor, de paz, por qué está sintonizándose con el odio y la venganza? Le dijo, porque en una vida pasada él era mi hijo y él me mató. Yo era muy rico, era una persona que tenía mucho dinero y él junto con mi esposa me mataron. Él me ahogó, él me puso la almohada y mi esposa me ahogó. Y entonces ya lo encontré y como ya lo encontré, pues él va a pagar las consecuencias de haberme quitado la vida. Entonces Divaldo le dice, o sea, lo empiezan a hacer un proceso de adoctrinamiento y este espíritu dice no, y no me voy a ir. Entonces Divaldo le dice, le voy a hacer una invitación. Y si yo pierdo, pues usted puede hacer lo que tiene como finalidad. Lo invito a que se quede toda la semana mirando qué es lo que hacemos en esta obra social. Y el espíritu efectivamente dijo, lo voy a hacer. Y toda la semana el espíritu se dio cuenta, pero sucedió algo muy bonito porque este espíritu se sensibilizó ante todo el amor que las personas ejercían allí con los niños, con las mujeres. No habían gritos, no, las profesoras no gritaban a los niños, las profesoras no se irritaban, los médicos no insultaban a los pacientes. O sea, era una total armonía. Luego vuelven a hacer la reunión mediúnica y el espíritu entra tan compungido que dice, soy libre. Soy libre porque de verdad lo que ustedes me dijeron lo veo acá. Voy a dejarme ayudar por ustedes y voy a dejar libre a mis verdugos. Mis verdugos. La esposa no aparece ahí, la esposa va a aparecer después. Entonces, el mundo espiritual se lo lleva a un hospital y allí él recibe los atendimientos que él necesita. Luego Divaldo vuelve al hospital por su hijo y el psiquiatra le dijo, pues no, de aquí no lo puede sacar. ¿Cómo le parece que el muchacho va bien, pero no lo puede sacar porque él todavía está mal? Divaldo le dice, mi hijo ya está bien y yo voy a sacar a mi hijo de acá. El psiquiatra se obsesiona en que el chico no debe salir de ahí y Divaldo le dice, si usted no me deja sacar mi hijo de acá, yo voy a traer la policía y voy a hacer que se valga mi derecho como padre. Entonces el psiquiatra dice, ¿usted qué es? Para eso, ¿usted es médico? ¿Usted es psiquiatra? ¿Usted sabe qué es lo que él tiene? Le dijo, no, no soy médico, pero soy médico. Y ya me dijeron que mi hijo lo puedo sacar. Tuvieron un diálogo ahí, una controversia, y el señor termina entregándole al hijo. Luego Divaldo regresa con el joven a la fundación y allí ellos empiezan todo el proceso de la oración, del diálogo con el chico ya está bien, ya está estable y resulta que Divaldo estaba haciendo unas actividades ahí en la mansión del camino cuando tocaron. Entonces Divaldo que lo necesita una señora, ¿a mí? ¿Y cómo se llama las? No, que lo necesita urgente. Cuando regresa, baja Divaldo a mirar quién era. Era una señora muy delgada, muy acabadita. Y le dice, tío Divaldo, ¿le puedo decir así? Vengo a decirle que vengo a rescatar a mi hijo. Mi hijo se llama fulanito, ta, ta, ta. Entonces Divaldo le dijo, ah, pero él era el que estaba en el centro psiquiátrico, qué tan raro. Bueno, sí, pero cuéntame qué pasó, por qué lo abandonaste. Entonces ella le dice, yo tuve a mi hijo y después de tener a mi hijo, yo entré en un proceso en el cual sentía desa- desasosiego por la vida. Y a mí alguien me ayudó y me internaron en un centro psiquiátrico. Pero mire que sucedió algo muy extraño. Ya me siento bien, ya me siento mejor.
Y mi primer impulso siempre ha sido rescatar a mi hijo. Entonces, ella le dijo, no tengo a dónde ir, no tengo a quien me apoye, no tengo quien me ayude. Divaldo le dijo, va a ser bienvenida a nuestra fundación, le vamos a dar todo, la comida, la dormida. Pero el proceso de reencontrarse con su hijo también va a ser un proceso, porque acaba de salir de un proceso un poquito delicado. Y allí, pues, Divaldo hace toda la preparación para que esta mamá se encuentre con su hijo. Pero el espíritu era el que tenía a la señora también en proceso de obsesión. Y démonos cuenta que este espíritu cumplió su palabra, porque a ella también la tenía 16 años, la tuvo en ese proceso a ella. Y este espíritu de verdad se dio cuenta de que allí estaban haciendo cosas muy bonitas y que realmente pues valía la pena dejarse ayudar. Entonces, Divaldo, en esta historia que nos cuenta, él narra cómo los procesos de de obsesión, perdón, se cumplen también con las deudas del ayer. ¿M? Y les traigo esta reflexión para que nos demos cuenta cuando no nos sintonizamos con estas entidades, ¿qué ventajas recibimos los seres humanos? Gracias, sí, porque tengo un auto para trasladarme. Qué horrible vida. Gracias, Señor, porque mis piernas funcionan. Yo soy lo más ¿Cuál de vos? Gracias Dios por este sueño y por el trabajo que sustenta a mi familia. Sí, que son frasecitas chiquitas con las cuales podemos bloquear esa sintonía con esos espíritus. Porque los seres humanos creemos que tenemos que tener, y en el libro de los medios nos decía que hay personas que se colocan cosas acá. Uy, no, y uno le pregunta a veces, ¿para qué le ponen ciertas cositas a No, para los malos espíritus. O uno encuentra personas que se ponen sal en la ropa. No, para alejar los malos espíritus. Pero démonos cuenta que si nosotros, un simple gracias al Padre Celestial, podemos bloquear esa parte. Y les traigo como bonita reflexión de Virginia Henderson, esta reflexión que ella dice, si puedo curar, cura. Si no puedes curar, alivia. Si no puedes aliviar, consuela. Y si no puedes consolar, acompaña. Podemos hacer cosas tan chiquitas con personas que están pasando situaciones bien complicadas, bien difíciles, pero que lo hagamos siempre de corazón y que el Maestro Jesús siempre está ahí en los buenos y sobre todo en los malos momentos que nosotros estamos pasando, pero siempre y cuando nosotros querramos dejarnos ayudar. Démonos cuenta que este chico está en un lugar como oscuro, pero cuando él empieza a orar y le pide la asistencia al Padre Celestial de que el Maestro Jesús sea su luz, démonos cuenta que inmediatamente se enciende esa luz en la oscuridad. Por su atención, muchas gracias. Bien. Bueno, muy buenas tardes para quienes están acá de forma presencial en el centro, como los que están en la plataforma. Estamos viendo sobre cómo romper las cadenas de la obsesión.
un tema muy interesante, como lo es toda la doctrina espiritual. Permítanme comentarles algo a ustedes. No hace mucho tiempo, hará más o menos unos 50 años, donde estábamos dando los primeros pasos en el conocimiento de la doctrina espírita, pero nos caracterizábamos por servir. Recuerdo que un sábado llegó una persona y se le abrió la puerta y siga, por favor. Entró y estando hablando con nosotros, cuando menos pensamos, le pasaron en la mano de ella unas uñas y salía sangre. Cualquier cantidad de cosas le pasaba a ese ser. Estaba, digamos, comiendo y le echaban heces de ser humano en los platos de comida. Un sufrimiento terrible y muy enferma la persona, y enferma y enferma. Nosotros, pues, siempre con la convicción de que no estábamos solos, le atendimos a la persona. El sufrimiento era terrible. Le pegaban, le aruñaban, no podía dormir, había una plena obsesión y ya estaba muy enferma somáticamente esa persona. Se le hicieron las terapias de evangelio, se le adoctrinó a la entidad que la atormentaba a esa persona y se liberó a la persona de ese verdugo espiritual, pero había un encauzamiento de vidas pasadas. Nada es gratuito. Esa persona fue una columna vertebral después del Centro Espírita Rutas de Luz y nos dio mucha enseñanza por su humildad, por su dulzura, por su forma de ser. Permítanme también decirles algo muy importante. En muchas clínicas de reposo o clínicas de psiquiatría, lo que hay allí hay cualquier cantidad de personas que están siendo subyugadas. Aquí llegó también otra persona. Ahora por ahí más o menos, yo creo, un cuarto de siglo. Y esa persona estuvo en manos de psicólogos, de psiquiatras, recluida en clínicas de reposo. Cuando la trajeron acá, era tanto la subyugación que no podía estar separada. Se le salían las babas de su boquita. Muy enferma esa persona, pero muy enferma, muy necesitada. Y también acá en Rutas de Luz se le ayudó para su liberación. Estaba subyugada. Y esa persona llegó a ser secretaria del Centro Espírita Rutas de Luz. Hoy, por situaciones de la vida, pues no está asistiendo aquí a Rutas, pero de vez en cuando nos acompaña en las conferencias. Entonces, esto de la subyugación no podemos olvidar que es cuando el espíritu ejerce su pensamiento pleno sobre la parte somática y mental de la persona. Y en muchas circunstancias la lleva suicidio, al suicidio directo, al suicidio directo. Entonces, hay muchas formas en que, es decir, los espíritus pueden llevar a la persona, subyugándola al suicidio, induciéndola a la drogadicción,
al alcoholismo, etcétera, etcétera. Entonces, con esto de la subyugación, cuando una persona llegue al centro espírita, hay que decirle que continúe en manos de los profesionales, ya sea el psicólogo, el psiquiatra, y que continúe tomándose la medicina que los profesionales en este orden de ideas le han aconsejado, y en el centro espírita se le debe dar la medicina para el alma que requiere esa persona. Y la medicina para el alma que requiere esa persona se llama el Evangelio, las enseñanzas de Jesús. Y Piedad, muy inteligentemente, ha hecho una exposición sobre la fascinación, sobre la obsesión simple, etcétera, etcétera. Pero, por favor, queridos hermanos, muchos dicen, yo estoy estudiando la doctrina espírita, a mí no hay ninguna obsesión simple, mucho menos fascinación. Y cuando nos damos de cuenta, nos vamos enfriando y nunca más volvimos al centro espírita. ¿Por qué? Porque los espíritus, los que están en contra de la obra de Jesús, nos sacan y no nos dimos cuenta a qué horas. Por lo tanto, les hacemos estas sencillas reflexiones, estas sencillas recomendaciones, y pues a Piedad, pues es la hija, pues permítame darle un abrazo muy, muy fraterno y muy paterno por su exposición. Gracias, hija. Muchísimas gracias. Y qué bueno que ella, como psicóloga que es, nos haya dado también esta bella conferencia, cómo romper las cadenas de la obsesión. Nadie, quede claro, ninguno, por más estudiante de la doctrina espírita, está exento de la injerencia de los pensamientos del mundo espiritual. Cuidado aquel que dice, yo ando muy bien, yo no tengo ningún problema, estoy muy tranquilo, y entonces ahí vienen las grandes consecuencias. Muchísimas gracias para todos, un abrazo muy fuerte y de nuevo gratitud por acompañarnos en nuestras actividades. Gracias. Habituaos a no censurar lo que no podéis comprender, y creed que Dios es justo en todas las cosas. Muchas veces, lo que os parece un mal es un bien. Esto se debe a que vuestras facultades son tan limitadas que el conjunto del gran todo escapa a vuestros sentidos obtusos. Esforzaos por salir, mediante el pensamiento, de vuestra estrecha esfera, y a medida que os elevéis, la importancia de la vida material disminuirá ante vosotros. Entonces esa vida no os resultará más que un simple incidente en el trayecto infinito de vuestra existencia espiritual, la única verdadera existencia. Fenelón. Sens, 1861. Capítulo 5. Bienaventurados los afligidos. Si fuera un hombre de bien, habría muerto. Edición SEA. Centro Espírita Rutas de Luz. Listo, quedan entonces todos invitados para la siguiente charla, el siguiente sábado. Entonces ya para darle cierre, sí, ya lo pasaron. Entonces vamos a cerrar la tarea, vamos a hacer la oración de cierre. Entonces nos vamos a acomodar, vamos a cerrar nuestros ojos. Y unidos de pensamiento, le agradecemos a Dios por esta conferencia, por las enseñanzas que podamos aprendido, para que las pongamos en práctica, para que las interioricemos, para que de pronto seamos esa luz en el camino de las personas que lo necesiten. Le damos las gracias también por el trabajo, por el estudio, por la oportunidad de estar aquí, por nuestras familias. Le pedimos por esas personas que, como hemos visto en la conferencia, de pronto necesitan de esa luz, de ese aprendizaje, para que sean iluminadas, para que estén estables, para que sean iluminadas.
también por las personas que están enfermas, que sufren de alguna dolencia, que están solas, para que sean iluminadas, para que sean acompañadas en su momento de dolor. Le pedimos también para que nuestro retorno a casa no tenga novedades y que así sea.